Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto empezar a saludar, ¿sí? Y animando a todos para que escuchemos juntos la palabra de Dios. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vida Eterna 5 se unió. Buenas noches, mi amada hermanita, Dios te bendice grandemente, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto cuando empiezo a ver los nombres ya en la pantalla, porque ya me doy cuenta de que ya mis hermanos se están conectando para escuchar la palabra de Dios. Georgette, ¿cómo estás? ¿Cómo está Querétaro por allá también? Todo bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Cassandra? Princesita, qué gusto. Qué gusto, que Dios te bendiga grandemente. Lucy, ¿cómo estás? Mi hermanita aquí de Valle de Bravo. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto ver tu nombre también por aquí. Mi hermanita Patti Briceño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también, Angelita. Gloria a Cristo Jesús. Marinita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Qué gusto me da. Gracias a Dios por todos estos corazones preciosos de Dios que ya se empiezan a conectar para aprender y disfrutar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se disfruta. La palabra de Dios es un manjar delicioso, ¿sí? Y comemos de Él todos los días y nos deleitamos en Él, porque Él es nuestra delicia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno que todo bien. Mi hermano Chema, ¿cómo estás? Bienvenido también. Un saludo también a Juan Pablo, ¿cómo está? Un saludito muy cariñoso también a tu hermano. Que Dios los bendiga grandemente. Qué bueno que están escuchando la palabra de Dios. Los jóvenes listos y atentos, ¿sí? Con corazones sensibles y obedientes a la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Sí, este es un tiempo precioso. Estábamos comentando que la palabra de Dios es una delicia. Él es una delicia. Él es una gran bendición en nuestras vidas. Tenemos el título más grande que podemos tener, es el ser llamados hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Un abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño también para ti. Y bueno, pues vamos a empezar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo. Saludo también a Tere Jiménez. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida también. Qué gusto me da ver tu nombre por aquí también. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que pasamos en tu presencia, deleitándonos, Señor, y recibiendo tu palabra, Señor, en nuestros corazones con mansedumbre, que tu palabra es el precioso maná que descendió del cielo, ese maná que nosotros comemos, Señor, porque es tu palabra, eres tú mismo expresándote a nosotros, tus hijos, a quienes compraste con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, te pedimos tu bendición y te rogamos que tu Espíritu Santo toque cada corazón, Señor, y que sean tus palabras y no las palabras de la sabiduría humana, sino palabras, Señor, inspiradas por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre todos nosotros y podamos, Señor, ser más y más arraigados y cimentados en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, chicos, estábamos aprendiendo acerca de que ustedes están en el tiempo precioso de edificar su propia vida por medio de la palabra de Dios, construyendo una preciosa torre, ¿sí? La vida de ustedes es como si estuvieran edificando una torre preciosa con la palabra de Dios, ¿sí? Con la palabra de Dios. Y hemos estado aprendiendo que hay decisiones muy importantes que ustedes deben de tomar. Entre ellas, hola José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entre una de las cosas más importantes que ustedes deben
de tomar, la más importante es ser hijo de Dios, ser una hija de Dios. Esa es la decisión más importante de toda tu vida, ¿sí? Y trasciende hasta la eternidad, ¿sí? Es esa decisión eterna, ¿sí? Y que además va a influenciar y va a bendecir grandemente tus generaciones. Es la parte más importante de tu vida, nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo, tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, crecer en el conocimiento de Dios, ser oidor y hacedor de su palabra, para que compruebe su buena voluntad agradable y perfecta. Pero es necesario esforzarse y ser valiente, aprender la palabra de Dios y vivirla como un estilo de vida, porque tú debes de caminar en este mundo, acuérdate, como peregrino y extranjero, porque tu ciudadanía está en los cielos. Tú no eres del mundo, tú eres del cielo, porque así lo dice la Escritura, eres peregrino y extranjero aquí en la tierra. Entonces debes de caminar aquí en esta tierra como un embajador de Cristo, como un embajador de Cristo, como una embajadora de Cristo, y tu vida que glorifique a Dios en todas tus áreas, ¿sí? Todos estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero a tu corta edad, ¿sí? Qué maravilloso es ir recibiendo la palabra de Dios y que vayas viviéndola, ¿sí? Porque no es conocimiento, sino es un estilo de vida que debemos todos de vivir, ¿sí? ¿Qué tal, maestra Patti Zambrano? Muy buenas noches. Eso es muy importante. Otra decisión que hemos visto que es importante es con quién te vas a casar. No estoy diciendo que mañana ni pasado mañana, en el día señalado por Dios, con quién vas a unir tu vida, porque de ello va a depender mucho el tipo de vida que vas a llevar, ¿sí? Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. De hecho, la palabra de Dios dice, y a mí me maravilla esto, que los jóvenes son valientes y fuertes, ¿sí? Valientes y fuertes. Las mujeres, dice la Escritura, que somos vasos frágiles. Gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Pero los jóvenes son fuertes y valientes. Entonces tienes que pensar muy bien con quién vas a unir tu vida, porque con esa persona con la que vas a unir tu vida, vas a formar una familia, ¿sí? Vas a formar una familia y tus hijos deben ser enseñados en los caminos del Señor, y si te casas en yugo desigual, unos van a ir para un lado y otros van a ir para el otro, y va a haber mucha contienda en tu casa. Entonces tienes que ser muy sabio, tienes que ser muy prudente, porque se trata de tu vida, de tu vida. Entonces tienes que ser sabio, cautelosa naturalmente, prudente. Si no te dejes endulzar el oído, no. Tú deja que la palabra de Dios, por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, te guíe. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida, ¿sí? De tu corazón mana la vida. Tenemos que transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, lo que nosotros vivimos, lo que ustedes vivan, tienen que estar relacionado con la palabra de Dios, y ese es el camino más seguro. Se trata de tu vida, ¿sí? Tus padres ya hicieron su vida y la están haciendo, y lo están haciendo lo mejor que pueden, y lo están haciendo bien, pero en este caso se trata que edifiques tu propia vida. Tu vida, ¿sí? Es importante, tu vida es valiosa. Entonces tienes que ser muy sabio, muy prudente en todas las cosas que tú hagas. Otra cosa que tú debes de decidir, ¿a qué te vas a dedicar? Porque no siempre vas a ser un joven.
un joven quinceañero, o 16añero, 17añero, o 13añero, ¿sí? No siempre te vas a quedar en esa edad. Va a llegar un día en que vas a tener que trabajar, ¿sí? Aunque no te guste tender tu cama, un día vas a salir de casa a ganarte el pan de cada día con la bendición de Dios. Tienes que saber qué vas a hacer, ¿sí? Tienes que ser planeador de tu propia vida. ¿Vas a ser un profesionista? Camina hacia eso, ¿sí? Estudia, prepárate, si esa es tu meta, ¿sí? ¿Vas a ser un buen comerciante? Muy bien, prepárate, porque también se necesitan principios bíblicos para ser un buen comerciante. ¿Vas a ser un buen deportista? Muy bien, entrena para que seas un buen deportista, si es que vas a vivir del deporte, ¿sí? De cualquier cosa que tú hagas tienes que hacerla bien, tienes que hacerla bien. ¿Vas a ser un artista? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Lo has pensado? ¿Sí? A lo mejor eres muy pequeño todavía para decidir, pero en aquellas cosas que se te facilitan y te gustan mucho, mucho, esa es una buena pista para saber por dónde van los talentos que Dios te ha dado, ¿sí? Porque lo que vayas a hacer te debe de gustar y te debes de preparar para hacerlo y hacerlo bien. Y mira lo que pasa con las personas que no quieren trabajar. Si quieres, vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice así, y está en la Escritura, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué crees? ¿Qué crees que dice Dios? Tampoco coma. Entonces, ¿qué crees? Vas a tener que trabajar. Ahorita nada más, quizás tengas unas labores en tu casa, te toque tender tu cama, sacar la basura, ayudar en algunos quehaceres que tu mamá o tu papá te asignen. Y tienes que hacerlo y lo tienes que hacer bien, con una buena actitud, ¿sí? Con una buena actitud, obedeciendo lo que tus papás te indican, porque todos deben de cooperar en una casa, ¿sí? Todos deben de cooperar en una casa ayudándose unos a otros. Dice así, dice aquí en el versículo 11, fíjate, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Así que en esas pequeñas tareas, que para ti pueden ser muy grandes tareas, pero para tu papá y tu mamá son importantes tareas, ¿sí? Debes de aprender y ya hacerte a la idea de que debes de colaborar con los quehaceres que tus padres te impongan, porque estás practicando, vamos a pensarlo así, para que cuando tengas la edad para trabajar, salir de casa y tener un empleo o alguna forma de trabajo, ¿sí? Que llegues a tener, lo hagas con buen ánimo y con responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades en nuestra casa, ¿sí? Es verdad que a los jóvenes les da mucha flojera hacer cosas, eso es verdad, pero ¿qué crees? La flojera se tiene que quedar fuera de nuestras vidas y tenemos que hacernos a la idea que todos tenemos que ayudar haciendo trabajos que nuestros padres, que tus padres en este caso te encomienden, porque eso te está preparando para que seas una persona responsable,
cuando tengas que trabajar fuera de casa. Mira lo que dice Proverbios 26. Fíjate, qué maravilla, ¿no? Que todo esté escrito en la palabra de Dios. O sea que, gracias a Dios, porque tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Mira lo que dice Dios. Proverbios 26:13. Dice así, dice el perezoso. ¿Quién está hablando aquí? El perezoso. El perezoso es el que le da flojera a todo. Todo le da flojera. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Por eso no sale a trabajar, porque el león está en el camino y está en las calles. Ese es su pretexto. Como la puerta gira sobre sus quicios, ¿has visto cómo está la puerta que gira sobre sus quicios? Así el perezoso se vuelve en su cama. Se regresa a su cama. ¿Por qué? Porque tiene el pretexto suficiente para regresar y echar la pereza en casa. ¿Sabes qué? Esa persona nunca va a prosperar. Nunca va a hacer nada. Y va a codiciar y va a envidiar lo que tienen los demás. Entonces, fuera la pereza, fuera la flojera, hay que levantarse y hay que hacer cosas útiles, ¿sí? Proverbios 21, vamos para allá. Proverbios 21:25. 21:25. Dice así, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sí? Si alguien es perezoso, pues no va a poder bendecir a nadie, no va a poder darle algo a nadie, porque no tiene ni para sí mismo. ¿Qué le va a dar a los demás? ¿Sí? Entonces, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, es necesario que tú vayas planeando qué vas a hacer cuando seas mayor, ¿sí? Y vete haciendo a la idea que vas a trabajar. Con la bendición de Dios te va a ir bien, y con la bendición de Dios, Dios va a prosperar todo lo que hagan tus manos. Pero si tus manos no trabajan, pues ¿qué va a prosperar Dios? Hola, Toñito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿sí? Es necesario que todos trabajemos, ¿sí? Todos debemos de trabajar, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces todos debemos de ayudar en casa, todos debemos de trabajar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. 14:26. Gloria al Señor. ¿Sí? Dios es bueno todo el tiempo y siempre nos lleva a toda verdad. Dice así, más el Consolador. ¿Te acuerdas quién es el Consolador? ¿Qué tal, Toñito? Muy buenas noches. El Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas, ¿sí? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las palabras que Dios te está hablando, el Espíritu Santo te las va a recordar, ¿sí? No te las tienes que aprender literalmente de memoria, sí. Tienes que comprenderlas y recibirlas en tu corazón. Eso es lo importante, que las comprendas con la ayuda de Dios y las atesores en tu corazón y seas oidor y hacedor de la palabra. Oidor, oigo y hago. Dios me dijo que debo de tender mi cama y debo de ayudar a mi mamá a lo que ella me pida, si me manda a comprar el pan o la leche, o yo no sé qué te pida tu mami o tu papi,
pero entonces tienes que hacerlo con una buena actitud, no rezongando. Sales, lo compras, lo llevas. Aquí está, mami, aquí está, papá. ¿Sí? Todos los jóvenes pasamos por el callejón de la flojera, pero no te quedes ahí, sigue caminando. ¿Sí? Lo importante es no estacionarse ahí. Todos pasamos por el callejón de la flojera, pero salimos del callejón de la flojera. ¿Sí? Así que ánimo, todos vamos a trabajar, todos vamos a ayudar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y bueno, vamos a ver también el día de hoy exhortaciones a los jóvenes. Y bueno, todos los demás tenemos un corazón joven, ávido de aprender la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, ¿sí? Para aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. Dios no hace excepción de personas. La palabra de Dios es para todos. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5:5. Y también hay unos jóvenes, déjenme que les diga, que les da flojera escuchar la palabra de Dios. Ay, qué flojera escuchar la palabra de Dios. ¿Pero qué crees? La palabra de Dios es Dios hablándote, Dios animándote, exhortándote, consolándote, porque Dios quiere hacer de ti un siervo, Dios quiere hacer de ti una persona que lo represente aquí en la tierra. Dios te quiere preparar para que le sirvas a Él. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, dice aquí, Primera de Pedro 5:5. Dice así: igualmente, jóvenes. ¿A quién habló Dios? Jóvenes. La Biblia también está escrita para los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Estén sujetos a los siervos y a los líderes de la iglesia. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son aquellos que quieren andar en sus propios caminos y no quieren recibir la palabra de Dios y refunfuñean y se quejan. Esos son los soberbios, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia, se pone de lado de los de humilde corazón y da gracia a los humildes. Dice aquí la Escritura, igualmente, así como la Escritura, la palabra de Dios es para todos los creyentes, incluye a los jóvenes, por eso dice, igualmente jóvenes, también es para ustedes jóvenes. La palabra de Dios es para ustedes también, afinen su oído, porque Dios habla también a todos los jóvenes, ¿sí? Por eso dice igualmente, significa que la palabra de Dios incluye a todos los creyentes, como también a todos los jóvenes que son creyentes, naturalmente, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver una escritura que habla de cómo los jóvenes deben de honrar y respetar a los mayores. Porque hoy en día hay muchos jóvenes, nuestros jóvenes no son así, pero hay otros jóvenes que no respetan a las personas mayores. Al contrario, se burlan de ellos, ¿sí? Se burlan de ellos. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, dice así: delante de las canas te levantarás, es decir, delante de una persona mayor te levantarás y lo honrarás, ¿sí? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, ¿sí? Y de tu Dios tendrás temor. ¿Por qué lo vas a hacer? Por temor a Dios.
porque es necesario saber que deben los jóvenes de honrar a las personas mayores, ¿sí? Nuevamente, Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. ¿Quién habló? Dios. ¿Qué te pide Dios? Que honres a las personas mayores. Si tú viajas en el metro de la Ciudad de México, si tú viajas en un autobús, si tú viajas en una pecera y ves a una persona mayor, hombre o mujer, que van ahí tratando de hacer equilibrio porque el camión se mueve y no se vaya a caer, ¿sabes qué? Levántate y ofrécele tu lugar a esa persona. Ofrécelo. Esto agrada a Dios, ¿sí? Si ves a una persona mayor que va cargando unos bultos y ves que le está costando mucho trabajo, ayúdalos a las personas mayores. Recuerda una cosa, no siempre vas a ser joven y todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Si tú siembras esta misericordia hacia las personas mayores, lo vas a cosechar algún día de tu vida, porque no siempre vas a tener 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24 años. No te vas a quedar en esa edad, como no te quedaste a la edad de los 5 años, ni sigues teniendo 2 años. Los años siguen pasando y tú vas creciendo. Cuando menos te imagines vas a tener 20 y luego 30 y luego 40. Los años van pasando y todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Y además tus buenas obras van a glorificar a Dios, porque estás siendo oidor y hacedor de la palabra de Dios. Y si esto lo vas a hacer con las personas que no conoces, ¿cuánto más los de tu casa? Cuando lleguen tus abuelos a tu casa, ofréceles el mejor lugar de tu mesa. Si tu abuelo no se ha sentado, corre por una silla y ponle una silla. Si tu abuelita no se ha sentado, y no lo digo porque yo sea abuelita, corre y ponle una silla. Hónralos. Esto es agradable a Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sí? Hónralos. Este buen comportamiento que tú vas a expresar con tu vida va a hacer que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué actúa así esta señorita o este joven? Porque es hijo de Dios, porque es hija de Dios. Así son los hijos de Dios. ¿Sí? No se conforman ni se dejan llevar por las corrientes de este tiempo. ¿Sí? Es importante. Muchos jóvenes no respetan ni a sus maestros de la escuela, no respetan a sus padres, hablan de ellos, los critican, los deshonran al criticarlos, ¿sí? Por falta de temor a Dios. Todos debemos de honrar a nuestros padres, tengamos la edad que tengamos. Dice aquí Proverbios 1:8. Proverbios, vamos al libro de Proverbios. Proverbios habla de la sabiduría de Dios. Bueno, toda la palabra habla de la sabiduría de Dios, ¿estás de acuerdo? Proverbios 1:8. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Dios dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Cuando tu padre habla, tú pones atención, porque tu papá está hablando. Y después de Dios,
es la máxima autoridad en tu casa. Eso no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Después de Dios, la máxima autoridad en la familia la tiene el papá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Tu mamá te va a decir cómo hacer las cosas que tu padre te indicó. ¿Sí? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Esto va a ser un adorno espiritual sobre ti. Y collares a tu cuello. Son regalos espirituales maravillosos. ¿Sí? Entonces lo dice con mucha claridad, que escuches la instrucción de tu padre, escúchala para obedecerla naturalmente, y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, tu mamá te va a decir, te puede aconsejar cómo puedes llevar a cabo la indicación y la instrucción o la orden que tu padre dio. Tu mamá te puede decir, mira, lo puedes hacer de esta manera. Es que mamá no podría. No, sí puedes, lo puedes hacer de esta forma. ¿Sí? Y gracias a Dios, porque Dios da indicaciones claras y precisas. ¿Sí? Entonces, si los hijos se ponen contra los padres, en realidad se están poniendo contra Dios, porque Dios puso a los padres, ¿sí?, sobre los hijos. Y toda autoridad fue puesta por Dios. Toda autoridad fue puesta por Dios. Así como Dios puso al presidente, y sí, así es, ¿sí? También puso a tu papá como máxima autoridad después de Dios sobre tu casa. Y a tu mamá, como una preciosa ayuda idónea, también tiene autoridad sobre tu casa, sobre la casa de tus padres. ¿Sí? Pero la máxima autoridad la tiene siempre el Padre. Eso lo dice Dios, ¿sí? Algunos jóvenes se burlan de sus padres, ¿sí? Los menosprecian. Inclusive los llegan a golpear. Los llegan a golpear. Hemos sabido de casos de hijos que han golpeado a su madre, a su padre. Hasta los golpean para despojarlos de sus bienes. Imagínate, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer eso por temor a Dios, porque Dios todo lo ve desde el trono, todo lo ve, no hay nada, porque tenemos un Dios, amados jóvenes, que no está en una estampa, Tenemos un Dios que no es de madera ni de yeso. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Hola linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué debes de obedecer a tu papá y a tu mamá? Porque Dios dice que es justo. Y sus padres te aman, quieren lo mejor para ti. Aleluya. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Honra. La edad que tengas. Esto no es para solteros. Esto es para solteros, casados, viudos, para todos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si tratas mal a tu papá o a tu mamá, no te va a ir bien en esta tierra. No te va a ir bien en la vida. Si tratas mal a tu padre y a tu madre, no te va a ir bien
y además vas a cortar tu vida. Fíjate, mira, velo, versículo 3. Para que te vaya bien. Si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y serás de larga vida. Pero si deshonras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal y tendrás una vida corta. ¿Quieres que tu vida sea larga? ¿Quieres disfrutar de tu vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que te vaya bien? Hónralos. ¿Quieres vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. Es una promesa de Dios con recompensa, porque esto es justo. ¿Sí? Es justo. Georgette pone, no. Georgette, sí. Mi hermanita. Sí, hay que honrar al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque esto es justo delante de Dios. Bien, Georgette. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué tal, mi hermano Juan Galvez? Muy buenas noches. Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Loli Saucedo, ¿qué tal? Entonces hay que honrarlos, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Y aquí en el versículo 4 tiene algo muy interesante el Señor para todos nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, seamos sabios y prudentes. No provoquemos a ira a nuestros hijos, porque los estamos provocando para que nos deshonren. No los provoquemos a ira. Los padres aman a sus hijos, entonces no provoquemos a los hijos a que entren en ira, porque nos van a deshonrar y les va a ir mal a ellos por consecuencia. ¿Sí? Seamos sabios y prudentes, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. La disciplina es beneficiosa para todos. Todos necesitamos ser disciplinados. Nosotros, los que ya no somos quinceañeros ni veinteañeros, todos necesitamos también ser disciplinados por Dios. No nada más los jóvenes, todos los hijos de Dios debemos de ser disciplinados y andar en los caminos de Dios. Y todos los caminos de Dios son derechos. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación. ¿De qué manera? Como Dios lo dice. Dios es nuestro creador. Y Dios dice cómo se corrigen y cómo hay que disciplinar a los jóvenes. ¿Y qué creen, muchachos? No hay una edad para la varita, ¿eh? No hay una edad. Dios dirija a los padres y les dé sabiduría de cómo deben de disciplinar a sus hijos. Porque Dios es bueno y no se equivoca. Y cuando alguien, un joven, un preadolescente, un adolescente, entra en rebeldía, lo que entra en rebeldía es la carne del joven. Y a la que hay que disciplinar es a la carne. Y se disciplina, ¿cómo creen? Con la varita de la corrección a la carne. Porque la carne es la que no quiere obedecer. Hay que disciplinar a la carne. Porque la carne no quiere obedecer y entonces todo fluye muy suavecito después. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. ¿Y quién puede altercar con Dios? ¿Quién? ¿Las nuevas leyes de nuestro precioso país? No. Antes que las leyes de nuestro país está la palabra de Dios. Dios lo sabe todo. Fuera, en las calles, hay mucha rebeldía por falta de disciplina de los padres hacia los hijos. Hay mucha rebeldía y mucha situación afuera de las casas, en la calle, por falta de disciplina, por falta de varita de la corrección. ¿Sí? Bueno, alabado sea Dios. ¿Verdad, Georgette? Sí.
Sí, Georgette. Gloria al Señor. Entonces es importante seguir la palabra de Dios. Amén. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, es una exhortación para los jóvenes y para todos nosotros. ¿Sí? Vivamos de tal manera que aun los incrédulos le den gloria a Dios por nuestro buen testimonio. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nuevamente, vivamos de tal manera, ¿sí?, que aún los incrédulos le den gloria a Dios por tu buen testimonio, por mi buen testimonio. ¿Sí? Recordemos que no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no conforme al mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Tu ciudadanía, mi ciudadanía está en los cielos. Así lo dice la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces debemos de vivir conforme a nuestra ciudadanía. Amén. Porque no somos del mundo. Del mundo nos rescató el Señor. Pero ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Alabado sea el Señor. Amén. Reconozcamos que el Señor Jesús nos dio un ejemplo a seguir con su vida. Él vivió aquí en la tierra para demostrar, con un estilo de vida que nos enseña y nos muestra que sí se puede vivir conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, ¿sí?, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos esforzarnos y ser obedientes a la palabra de Dios, amén, para que el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesús, el nombre de nuestro Padre eterno sea glorificado por tu estilo de vida. Vivimos en el mundo, pero no conforme al mundo. Así es, como dice Marcela, también el Señor Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros, siendo perdonados en la cruz del Calvario, vivamos a una vida nueva. Nuestra vieja naturaleza ya quedó atrás, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no somos practicantes del pecado. El que mienta, ya no mienta. Sí, diga la verdad. El que robe, ya no robe. Sí, el que decía groserías antes, ya no las diga. ¿Por qué? Porque nuestra nueva vida, nuestro nuevo estilo de vida, es diferente que antes. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Y esto va a glorificar a Dios. Vive entonces como un extranjero en este mundo. Gloria al Señor. Los del mundo hacen las cosas y hablan de cierta manera. Nosotros debemos de hablar de diferente manera. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. ¿Sí? Si los jóvenes, algunos jóvenes, no respetan a los mayores y se burlan de ellos, y al contrario, los menosprecian, nosotros vamos a ser diferentes. Ustedes jóvenes van a ser diferentes, van a honrar, ¿sí?, a las personas mayores. ¿Por qué? Porque son mayores y porque esto le agrada a Dios. Yo me acuerdo cuando yo era niña, hace algunos ayeres, muchos ayeres,
se nos enseñó a hablarles de usted a las personas adultas. Y no podíamos hablarle de tú a las personas adultas. Por supuesto, a los maestros, a todos les teníamos que hablar de usted. Al director, a la directora, pues mucho más. A cualquier persona adulta teníamos que hablarles de usted. Hoy en día, ¿sí?, podemos ver a jóvenes que tutean a las personas mayores como si tuvieran su edad. Y eso es falta de respeto, aunque no les están faltando al respeto, no se ve bien. Hay personas mayores, adultas, que les piden a los jóvenes, háblame de tú. ¿Sabes que no les están ayudando? No les están ayudando porque después ellos, los jóvenes, no van a diferenciar. ¿Sí? No van a diferenciar. Hay inclusive familias, y se ve bonito, de verdad, ahora lo puedo entender, que los hijos le hablan de usted a los padres. Oiga papá, oiga mamá. Y se ve raro, pero se ve muy respetuoso. Y en la línea frágil de que a veces ya los jóvenes no saben si están respetando o no están respetando a sus padres, pues mejor caminemos en la línea segura. ¿Sí? Dios quiere y pide que los jóvenes honren a las personas mayores. Por eso dice que honren a los que tienen canas, ¿no? ¿Sí? Y no estamos hablando de si se las pintan o no se las pintan. Yo mismo me las pinto o me las despinto, como quieras verlo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios está diciendo de las personas mayores. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Es importante que se honre a las personas mayores. Y cada uno de ustedes jóvenes, como jóvenes que son, su testimonio va a hablar más que 1000 palabras. Va a glorificar a Dios, su buen testimonio. ¿Sí? Su buen testimonio. Tú eres del cielo. Tú eres peregrino y extranjero en esta tierra. Vive entonces como lo que eres. ¿Sí? Peregrino y extranjero de esta tierra. Alabado sea el Señor. No tengas un estilo de vida para vivir solamente lo que tú quieres. No. Ten un estilo de vida para agradar a Dios. ¿Sí? Porque los jóvenes solo es, y yo. Yo quiero, cómprame, dame. Sí, está bien, si se puede, pero a ver, no todas las cosas se van a poder dar. Y además los padres saben en qué momentos lo dan y en qué momentos no lo dan. También están orando para saber en qué momento complacen alguna situación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tienen que tener contentamiento y ser los jóvenes las personas más gozosas del planeta Tierra, porque primeramente son hijos de Dios, están siendo guiados por Dios, están viviendo la palabra de Dios, y eso trae gozo y trae paz cuando esto es real en tu vida. Si esto es real en tu vida, lo vas a disfrutar. Amén. Lo vas a disfrutar. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Una vez estaban los discípulos con el Señor Jesús. Bueno, muchas veces estuvieron los discípulos con el Señor Jesús, como ustedes saben. Pero en una de esas ocasiones, el Señor Jesús les preguntó, ¿qué dicen allá afuera de quién soy yo? Y cada quien empezó a decir, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un maestro, otros dicen que eres un profeta, y así cada quien dijo lo que oían que hablaban del Señor Jesús.
Y entonces el Señor Jesús les preguntó a ellos, yo me imagino que los vio a los ojos, a todos. Eso no lo dice la Escritura tal cual, pero pues mi imaginación, estando ahí detrás de un árbol, estoy inventando esta parte. Si hubiera podido estar yo ahí, hubiera visto eso, tal vez. El Señor Jesús sí les preguntó y les dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Eso es lo más importante. Todos sabemos que el Señor Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Tú sabes eso. Pero aquí lo importante no es lo que digan los demás o lo que la misma Escritura también lo dice. Lo importante, ¿quién es el Señor Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando directamente hacemos esta pregunta, algunos jóvenes empiezan a contestar. De hecho, lo llegamos a hacer en las clases para jóvenes. Unos vamos a decir, pues es Dios, es el Salvador. Sí, está bien. Todos tenían las respuestas correctas. Está bien. Pero Él, ¿quién es para ti? ¿Qué tanto lo conoces? Y ahí es donde se quedaban callados. Algunos decían, sí, yo oré, sí, pero ¿qué tanta relación tienes con Él? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto lo conoces para seguirlo? Para creerle. ¿Qué tanto lo conoces para tratar de agradarlo? ¿Qué tanto lo conoces? Sí. Cada quien tiene una respuesta, ¿verdad, Georgette? Cada quien tiene una respuesta y una buena respuesta. Pero ¿qué tanto es Él para ti, para seguirlo y para obedecerle y para agradarle por lo que Él es, no por lo que nos da? Que tenemos tantas cosas que agradecerle por lo que nos da. Bien, María, bien. ¿Sí? Tenemos tanto que agradecerle por lo que nos da. Pero ¿y si no nos da? Porque ya nos dio todo. Pero ¿y si no nos da lo que le pedimos? ¿Lo vamos a seguir amando? ¿Lo seguiremos por lo que Él es? ¿Lo amamos lo suficiente para seguirlo? ¿Para obedecerlo? ¿Para vivir para agradarle a Él? Sí, claro que sí. Mientras más lo conoces y más su amor y su gracia te es revelada, más lo amas, más lo amas, más lo amas. Y en Él estamos seguros, en Él estamos completos. Entonces tengamos una vida, un estilo de vida para agradarle a Él, para agradarlo a Él, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, Él es digno de toda nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno. Él es digno. Y podrías empezar a danzar y decir, Él es digno, y empezar a cantar una alabanza nueva que nunca nadie ha cantado, y empiezas a cantar que Él es digno porque te amo, porque tú eres digno, y empiezas a alabarlo y a glorificarlo porque Él es digno. Entonces, tener un estilo de vida que le agrade a Él es testificar quién es Él en nuestra vida. Amén, jóvenes. Aleluyita. Gloria a Cristo Jesús. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Él te ama tanto que aún dice la Escritura que canta de amor por ti. Imagínate. Ay, Señor, qué bueno eres. Gloria a Cristo Jesús. Él te anhela celosamente para Él.
por medio de su Espíritu Santo. Amén. Él anhela más estar en este tiempo de jóvenes que los mismos jóvenes a veces. ¿Sí? Él es nuestra prioridad. Aleluya. Esa es nuestra oración. Que todos nuestros jóvenes tengan un encuentro con el Señor Jesús, sean llenos de su Espíritu Santo, se deleiten y se gocen en su presencia, lo sigan a Él, vivan un estilo de vida que agrade a Dios, para que el mundo conozca que Él vive y es real, porque tú vives una vida real en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué les parece si alguien que está escuchando este audio o este video y no ha recibido el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sí?, lo quiera recibir? Y simplemente es una invitación a entrar en tu corazón. Él está vivo. Él te está escuchando. Porque cada vez que 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, Él está ahí. Y gracias a Dios que habemos más de 2. Entonces Él está en medio de nosotros. Y si tú lo invitas a entrar en tu vida, Él se va a quedar ahí. ¿Sí? Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré yo a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, si quieres una reunión personal con el Hijo de Dios, que es Dios, entonces invítalo a entrar en tu vida y habla con Él y háblale lo que quieras decirle, porque Él te escucha con suma atención y te escucha y no te juzga, no te critica, te ama y te quiere ayudar. Te quiere dar una nueva vida, quiere perdonar tus pecados, quiere darte un estilo de vida diferente, te quiere preparar para que en el tiempo señalado por Dios llevarte al cielo y que vivas en su presencia por toda la eternidad, en el tiempo señalado por Dios. ¿Sí? Pero es necesario que lo invites a entrar en tu vida, así como invitas a un amigo. Hablando de los jóvenes, si se te invitó a mi casa, así una jovencita que quiera invitar a una amiga, ¿sí? Te invito a mi casa, entonces invítalo a tu casa, la casa que está en tu corazón, invítalo. No se lo tienes que decir. Él sí tiene oídos para oír, Él sí te escucha, ¿sí? Entonces, pues, hagamos una oración. Oremos en voz alta para que Él escuche, ¿sí? Y pueda entrar en tu corazón. Y tienes que hablarlo. Porque si tú quieres invitar a alguien y lo estás pensando, pues esa persona no te va a oír. Aunque Dios sí te oye, pero Dios quiere que lo hables, ¿sí? Entonces hagámoslo en voz alta. Y todos juntos podemos hacerlo, ¿sí? Entonces puedes decir en voz alta, no tienes que gritar, porque hasta eso el Señor Jesús escucha muy bien. ¿Sí? No hay que gritarle, pero puedes decirle: Padre, repite, Padre, yo invito al Señor Jesús en mi corazón, a que entre en mi corazón. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento delante de ti. Yo sé que no me juzgas, que no me criticas y me perdonas porque me amas. Yo te pido, Señor, que me ayudes a tener una vida nueva y diferente, que te agrade a ti. El Señor Jesús murió en la cruz para pagar mis pecados y resucitó de entre los muertos
yo lo recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Padre. Hoy sé que soy tu hijo, que soy tu hija. Gracias te doy porque el Señor Jesús ahora vive en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Él te escuchó. ¿Y qué crees? Entró en tu corazón. Y ahora está tan lejos como tu corazón. Tú puedes hablarle. Háblale. Y dile todo lo que le quieras decir. Porque Él vive para siempre. Alabado sea Dios. Amén. Muchachos, nos vemos dentro de 8 días en esta clase de los viernes. Recordemos a todos, ¿sí?, que mañana sábado tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche, ¿sí? Y para la iglesia, la Congre de Valle de Bravo, mañana a las 8 de la noche, ¿sí? Para aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, los esperamos aquí en la casa, ¿sí?, de Fontana Luz número 10, como ustedes saben, para que oremos para la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, los esperamos con mucho gusto. Que Dios los bendiga grandemente. Ay, no olvidemos que el domingo nos vemos para el servicio dominical a las 11 de la mañana con la alabanza, a las 11:30 con la palabra de Dios, a la 1 de la tarde con el grupo para los niños, ¿sí? Para el grupo para los niños, lunes y martes tenemos el discipulado de 7 a 9 de la noche, acuérdense, lunes y martes, miércoles el servicio general, desde las 8 de la noche con la alabanza y a las 8:30 con la palabra que Dios tiene para nosotros. Todos los jueves está el grupo continuo, ¿sí?, las clases continuas para los matrimonios, ¿sí?, los jueves. Y los viernes tenemos nuestro grupo de discipulado para jóvenes. Todos son bienvenidos. Dios los bendiga grandemente. Gracias, Padre, por la vida de todos los oyentes, Señor, por la vida de los jóvenes. Los encomendamos en tus manos, Señor. Guárdalos, cúbelos con tu sangre preciosa. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios. Y nos gozamos en tu palabra y disfrutamos, Señor, pasar un tiempo maravilloso contigo. Te amamos, Padre. Gracias por el mensaje que nos has dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bendiciones. Simón Salgado, muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por sus preciosas y maravillosas vidas. Bendiciones.